Sabemos que eso pasa, pero a confesión de parte, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pero bueno, y presentar inmediatamente a nuestro invitado, porque acá en Ecuador se ha venido desarrollando un encuentro importante precisamente sobre derechos humanos, religiosidad o fundamentalismos religiosos. Ya se introdujo él solito. ¿Qué tal? Pedro Gracias, Salinas, Javier. de Perú. No, gracias a ti por estar acá en Palabra Suelta, Pedro. Sé que haces un tiempito para venir y conversar con nosotros. Digo, periodista y escritor, Pedro ha sido autor de diversos ensayos sobre política peruana y periodismo, así como un par de libros sobre ficción. Ya hablaremos de la ficción. Ganador de varios premios nacionales de periodismo durante los recientes años, especializado en temas vinculados a la investigación de la pederastía al interior de la Iglesia Católica. Particularmente su foco de atención ha sido el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización católica ultraconservadora de origen peruano, precisamente, con filiales acá en el Ecuador, en Colombia, en Chile, y con presencia también en Estados Unidos y Europa. Gracias a la investigación periodística de Pedro Salinas y Paola Ugaz, el caso Sodalicio viene siendo investigado por la Fiscalía Peruana, el Congreso de Perú y el propio Vaticano. Incluso estas investigaciones ya se echaron abajo un potencial santo, ¿no? Se iba a beatificar a uno de los responsables de todo este sistema que también resulta horroroso. Pedro, te reitero el agradecimiento. No, te reitero mi agradecimiento también por la invitación. ¿Cómo ha estado el encuentro en Flaxo? Sumamente interesante. Y de hecho, escuchar a gente especializada en diferentes ámbitos desde la academia, desde la antropología, en mi caso desde el periodismo, que vimos es una cosa mucho más fáctica y práctica, ¿no? O sea, tú como periodista cuentas una historia mostrando la verdad de lo que vas descubriendo. En este caso estás abordando un tema que es el de los fundamentalismos religiosos y todas las aristas que tiene este tópico y cómo afecta al ciudadano de a pie, ¿no? Complejo tema, ¿no? Sumamente complejo. Y valentía también para encararlo, ¿no? Sí, porque yo pienso que es un tema que está presente, particularmente en América Latina, donde tenemos un continente mayoritariamente católico, sí, ¿no? Y donde la separación iglesia y Estado es una entelequia, es algo que está en el papel, que no existe en la realidad, ¿no? Tú tienes un libro fortísimo, a ver si me acuerdo bien el nombre. El libro se llama Mitad monjes, mitad soldados. Un libro que me ha costado trabajo. ¿Lo has leído? He estado leyéndolo, ya. No he terminado. Okay. Los testimonios y lo que tú encuentras ahí no es tan fácil encararlo, ¿no? Lo digo con toda la franqueza. No es culpa tuya, ni mucho menos. Aquí no hay culpa. Esta es la realidad. Y esto es lo que se investiga. De cómo operaba esta organización y cómo, por ejemplo, me conmueve mucho cómo a un joven adolescente se le pide, por ejemplo, que rompa con su novia porque tener enamoradas es pecaminoso y tiene que... No, y es parte de la estrategia de organizaciones como esta, de características sectarias, apartarte de tu mundo emocional, familiar, amical, para envolverte y atraparte y hacerte parte de este mundo muy particular en el que la obediencia es una suerte de consigna y de máxima que a través de un ropaje religioso se te va inoculando poco a poco en dosis homeopáticas hasta convertirte en un fanático. Tengo entendido que tú tienes o has tenido un sobrino en esta organización aquí en el Ecuador. No lo sé, ¿no? ¿Tú eres hermano del Banco de Guayaquil, no? Sí. ¿Y él no tiene un hijo? ¿Ah, sí? Yo... tengo entendido que... o sea, reconozco a mi sobrino. Guillermo Lazo, dueño del Banco de Guayaquil, tenía un hijo, que no recuerdo su nombre en estos momentos, y creo que estuvo 5 años militando en el Sodalicio. ¿Ah, sí? Me estoy enterando ahorita, me lo estás contando tú. ¿En serio? Sé que mi sobrino, que lo reconozco plenamente como... ¿Qué se llama? Santiago. Él es. Santi le decimos en el ambiente familiar. Yo no lo conozco, esa información
me la dieron cuando me estaba viniendo para acá. ¿Ah, sí? Ah, mira tú. Porque sé que en Guayaquil la presencia del Sodalicio es bastante importante. Es una revelación lo que me estás haciendo, no me hunde, preocupa. También tú debes de estar enterado de que las distancias ideológicas y políticas con mi hermano son enormes, somos como antípodas. Me lo comentaron, sí. Esto no quiere decir, y yo he intentado ser fiel a una declaración que hice años atrás, no toco el tema. Es decir, no voy a reeditar el mito de Caín, ¿no? Y hablar pestes de alguien que comparte contigo mismo papá, misma mamá, la misma sangre, digamos, ¿no? Y no es una solidaridad de estas, ¿no? Cerrada, sino porque tú eres periodista en sociedades como la ecuatoriana y creo que como la peruana, la gente puede quedarse regodeándose morbosamente en esas anécdotas de la vida. Entonces era mejor para mí estar afuera de esa discusión, y te imaginas. Lo entiendo perfectamente. Y en periodos complejos como el de una campaña electoral. Pero esto que me estás contando es potente, porque he leído partes de tu libro preparándome para esta entrevista. Y puedes imaginarte a tu sobrino pasando por alguna de esas cosas. Terrible. Es terrible lo que tú has investigado. No, y como tú has leído, yo también he sido parte de la organización. Tú eres parte de la organización, y seguramente las cosas que te fuiste dando cuenta te apartaron, ¿no? Y debe haber sido una cosa muy dura también. Todo el tema de los casos de abusos sexuales, yo los conozco de primera mano y por primera vez hacia finales del año 2010. Ahí es cuando se gatilla la investigación periodística, porque me busca una persona con la cual yo en algún momento he tenido relación amical cuando estábamos dentro del monstruo, digamos, ¿no? Dentro del Sodalicium. ¿De dónde viene la palabra sodalicio? Sodalicium Christiane Vitae, es exacto. El nombre original, significa comunidad de vida cristiana en latín. Castellanizado, le han puesto Sodalicio de vida cristiana. Algo que ha pasado con muchos de estos movimientos conservadores que se ponían nombres en latín, Opus Dei, la obra. En Lima hay otro que se llama Pro Ecclesia Santa, ahora se llama Avanzada. Yo conocí Católica. Uno en la década de los 70 en el Ecuador que se llamaba Tradición, Familia y Propiedad. Ya, esos son brasileros, ¿no? Esos se siguen llamando así y se les conoce por las siglas TFP. Exacto, TFP. Todos estos movimientos que son de carácter conservador, en Italia tienes Comunione e Liberazione, en España tienes a los focolares, a los neocatecumenales o llamados Kikos, porque el fundador se llama Kiko Argüello, Schoenstatt en Alemania, tienes... ¿Y por qué los sodalicios fueron a parar a Perú primero? ¿Tienes ese porque dato? El sodalicio se funda en el Perú. Sí, de acuerdo. El sodalicio lo funda Luis Fernando Figari, que es un limeño, peruano. De origen italiano, con ese apellido. En el Perú hay mucha colonia italiana que tiene ya más de un centenar de años en el país, no como en Argentina, pero sí están, digamos, no, en Argentina, dispersos. No, en Argentina es al revés, hay muchos argentinos en Italia. No, hay mucho apellido italiano en Lima. ¿Y cómo se llama el segundo de esta organización? Germán Doig. Exacto. Él es el que iba a ser canonizado. Sí. La historia a la que iba, justo embalmada con Germán, esta persona me busca a mí hacia finales del año 2010 para decirme que me tenía que contar algo importante. El aniversario del Sodalicium es el 8 de diciembre, ¿no? Porque se fundó el 8 de diciembre de 1971, día de la Inmaculada de la Inmaculada Concepción. Sí. Entonces, me quería decir dos cosas esta persona. La primera, que Luis Fernando Figari, hacia fines de ese año, estaba renunciando al cargo de superior general, después de 39 años de haber tenido el poder absoluto en la organización. Y que Figari iba a esgrimir razones de salud. Pero que la verdad tenía que ver con lo segundo que me quería contar. Y es que estaba vinculado a Germán Doig, que era el número 2 de a bordo, y que había fallecido en el año 2001
a consecuencia aparentemente de un infarto, porque nunca le hicieron autopsia, por eso digo aparentemente, supuestamente. ¿Y qué había pasado con Germán Doig? Según esta persona que me fue a buscar, con la que nos tomamos un café largo, y que ha sido uno de los cafés más impactantes en mi vida, es que me viene a decir que Germán Doig, que estaba en el inicio de un proceso de beatificación, se iba a convertir con los años en el primer santo del sodalicium y el sexto santo del santoral peruano, había tenido una doble vida al interior de la institución. ¿No? Era un pederasta. Sí, yo que lo conocía a Germán le dije, oye, pero era una buena persona, yo tenía un buen concepto de él, incluso cuando él muere, yo en esa época era columnista de un diario limeño que se llama Correo, escribí un artículo a favor de él, entonces le dije, oye, esta persona, usamos el seudónimo de Francesco en la introducción porque su nombre hasta el día de hoy no se conoce, me dijo, no, Pedro, créeme que tuvo una doble vida, créeme porque yo fui víctima de Germán. Qué duro. Y yo, en ese momento, la mandíbula se me cayó sobre la mesa y de pronto, de súbito, esta persona comenzó a contarme cosas que no le había preguntado, cómo lo sedujo, dónde lo sedujo, cuánto duró este tormento, del cual sentía que no le era imposible salirse, porque había sido todo un trabajo que había durado años para llegar a un momento en el cual Germán, a través de métodos esotéricos y cosas extrañas, lo hizo caer en una trampa, en una emboscada. Hasta usaban tácticas de yoga. Exacto. Kundalini. Kundalini yoga. El tercer ojo. El tercer ojo, te ponían la mano en la frente. Exacto. Porque la ellos cosa, podían... el halo, para ver el todo halo. eso lo leí en tu libro. Ya. Y además Figari supuestamente tenía el poder, ¿no?, de que a través de la mirada él podía conocer tus traumas, tus complejos, tu historia personal, qué temores tenías y cosas por el estilo. Eso que es propio de una secta se practicó en el sodalicium durante muchísimos años. Algunas prácticas fueron siendo desechadas en el camino, pero estamos hablando que más de la mitad de la vida institucional de esta organización se hicieron cotidianas este tipo de prácticas, que al parecer, luego yo de esta conversación que me dejó gélido de lado y al final honestamente no sabía qué decirle, y eso fue lo que le dije, o sea, le dije, oye Francesco, no sé qué decirte, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Por qué me cuentas esto? Y él me dice, mira, eres la segunda persona a la que te lo cuento. Y yo de curiosidad le dije... ¿Tú ya eras periodista? Sí, claro. Claro. Él me busca por eso. Porque eres periodista. Y porque había una relación de confianza. Sí. Y porque yo había sido sodalite. Y porque... ¿Cuánto tiempo estuviste adentro? Habré estado unos 6 años y pico, ya. Casi 7. Y en el sodalicium propiamente dicho como sodalite habrán sido... como 3. Ya. O sea, la verdad que comparado con otros, y de verdad que me conmueve y quiero ayudar a esta persona y saber por qué me lo cuenta, ¿no? Porque claro, después de que te cuentan una cosa así y no estás preparado nunca, creo, para una situación así, por más años que tengas de experiencia o de trayectoria en el periodismo, un testimonio así simplemente te desbarata. Así es, te rompe por dentro. Pedro Salinas, le reitero, periodista, escritor, participando en este encuentro de Flaxo sobre fundamentalismos religiosos, derechos humanos, democracia, tema importantísimo, porque también, Pedro, ojo, que hay que cuidarse mucho de que no todo es fundamentalismo religioso, no sé. Sí, claro. Y eso también creo que es una advertencia necesaria, ¿no? Así porque es. ciertos estados han usado lo del fundamentalismo para entrarle con todo a ciertas sociedades, los estadounidenses, cuando bombardean
una geografía específica, porque van tras la casa de un fundamentalista religioso, de un fanático religioso, matan madres, niños, civiles, y dicen daños colaterales. No se puede hacer más nada. Correcto. Todas estas otras víctimas se produjeron porque estábamos tras la casa de un fundamentalista. A eso me refiero cuando digo que hay que tener mucho cuidado eso, y no sé cómo lo trataron en el seminario. Bueno, en esta investigación, bueno, en el seminario habían varias católicas, practicantes y militantes que distinguían nítidamente lo que es el fundamentalismo y, digamos, la fe, y profesaban su religión y sus credos, digamos, con absoluta libertad, sin que nadie los cuestionara. Yo soy agnóstico, gracias al sodalicio, pero respeto las creencias de todo el mundo. Y en ese tránsito, filosóficamente, humanamente, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste tú que pasaba? Yo estuve entre los 18, a mí me captaron como a los 16 años. ¿En tu colegio, entonces? Sí, claro. Colegio religioso en Lima. Sí, pero ellos entran con el pretexto de prepararte para la confirmación, organizan retiros, de los retiros crean grupos de perseverancia que se convierten en cosas que se llaman agrupaciones marianas, y poco a poco lo que te muestran es el lado afable del Sodalicium. Y cuando estamos hablando de chiquillos que son captados de los 13, 14, 15, 16, lo que van tratando de lograr es procurar llenar tus necesidades de pertenencia, de reconocimiento, de significación que tiene cualquier adolescente, y en el camino te van apartando gradualmente de tu familia. En algunos casos, y sorry que lo haga, pero vemos, para citar el caso de tu hermano, que es un hombre prominente en la sociedad ecuatoriana, de una condición privilegiada, ese tipo de adolescentes tenían un trato distinto, ¿no? Tú hablabas al inicio de la tortura, ¿no? Claro, con la mujer nominada para la CIA. Bueno, en el caso del Sodalicium, en las llamadas casas de formación que tenían residencia en una playa al sur de Lima, a 30, 40 minutos al sur de Lima, que se llama San Bartolo, se crearon esas casas de formación, entre comillas, que eran lugares de tortura, eran donde la privación del sueño era una cosa cotidiana, donde tú hablabas de la bofetada que humilla más en lugar de dolerte, mano abierta, sí, mano abierta. Claro, entonces el maltrato físico, el maltrato psicológico y estas consignas que se repiten reiteradamente respecto de el valor de la obediencia, que te salgan las 20.000 citas bíblicas del Génesis, del Nuevo Testamento y qué sé yo, y de la actitud de la Virgen, y el fiat, y el hágase, y el sí de María, y lo que dice el Papa, ¿no es cierto? Y que el que obedece nunca se equivoca, y que la voz del superior es de la voz de Dios, y que la obediencia es la columna vertebral del Sodalicium. Todo eso te lleva a un condicionamiento psicológico donde te lavan el cerebro, te formatean mentalmente para convertirte ¿en qué? En un fanático, donde el culto a la personalidad del líder, que en este caso era Luis Fernando Figari, y su entorno, donde estaba Germán Doig, Jaime Bertel y otros, hacían que esta organización religiosa, basada en el totalitarismo más absoluto, se convirtiera en una secta. Y esas sectas son violentas también, ¿o no? Hacia adentro. Y hacia afuera. Adentro. Cuando tú haces la denuncia afuera, con tu libro, sí, ¿no recibes amenazas en algún punto? Sí, claro. O sea, a ver, yo recibí una andanada de amenazas en redes sociales, ataques no solamente a mí, particularmente a mi familia, porque saben que eso es lo que más te va a doler, ataques a Paola Ugaz, que era la periodista que estaba trabajando conmigo en la investigación, ataques a Paola es la que mis estuvo aliados. acá al comienzo y debió irse, lo siento mucho, pero Paola es parte del equipo de investigación. Sí, ¿no? Bueno, saludos a ella. Los dos hicimos esta investigación que nos tomó 4 años y medio, casi 5, y que actualmente continúa. Ya han pasado 8 años y se siguen investigando cosas. ¿Y el libro cuánto impacto, cuánto se vendió, cuánto circuló o cuánto sigue circulando? No lo sé, porque en Lima los libros exitosos son pirateados, ¿no? Bueno.
Entonces, nada, no tienes no solo en Lima. Bueno, no tienes también idea, digamos, de cuánto... Habrán tirado 1000 ejemplares y te pagan por 1000. Ahora, no ganas absolutamente nada con el libro. O sea, este libro no se hizo para... Yo no vivo del periodismo. A mí me encanta, porque tengo la vocación periodística. Yo en Lima soy un empresario consultor, ¿no? Y yo vivo de eso. Esa es mi actividad alimenticia, que no se cruza para nada con mi actividad periodística que llevo para este tipo de investigaciones que me fascinan hacer, ¿no? Y además, en particular esta, porque hay víctimas de por medio, hay un tema de justicia y hay un tema de abuso de poder en el que tú no ves sanciones, sino lo que percibes es una impunidad. Y es una papa caliente. Una impunidad que te da una furia y una rabia, que dices, oye, este mundo está de cabeza. O sea, no hay justicia divina, no hay justicia humana. Entonces, oye, ¿dónde estamos? Y tiene una papa caliente el Papa Francisco. Sí, pero el Papa no va a hacer absolutamente nada. El Papa hizo un anuncio previo a la visita que tuvimos hace poco en el Perú, donde iba a reabrir el caso Sovalicium, porque el caso Sovalicium ya el Vaticano lo había cerrado un año antes. ¿Cómo sancionó el Vaticano, el Papa Francisco, a Luis Fernando Figari, fundador de esta organización sectaria? Número 1, que no vaya al Perú, ¿no? Porque él estaba ya digamos, el Sovalicium, la cúpula actual, lo mandó a Roma para que esté apartado de la prensa por una indicación de otro de los dicasterios vaticanos. O sea, al final era el Vaticano el que le había sugerido que se vaya a Roma, que evite el contacto con la prensa, que no hable con nadie, que esté aislado, que lleve una vida de oración y penitencia. Entre comillas, eso significa, mira, no va a pasar nada contigo. Que el Sovalicium destine a alguien para que esté atento a las necesidades de Luis Fernando Figari, para que éste lleve una vida decorosa, y esto es literal. Y una vida decorosa, en los términos de Figari, es una vida de lujo, es una vida de pachá, es una vida de riqueza. Esa es la vida que hoy por hoy está viviendo Luis Fernando Figari como gran sanción por parte del Vaticano, que además en su resolución canónica trata a las víctimas como cómplices, que ya me pareció a mí el colmo de la injusticia y de la revictimización a esta pobre gente. Igualito que en el tema de las mujeres, de la violencia de género, violencia sexual contra las mujeres, también digo, porque la víctima es también victimaria, porque ¿cómo andabas vestida? Exacto. ¿Cómo te movías? ¿Qué lenguaje corporal tenía tu cuerpo? En fin, ¿no? Tengo que irme ahora sí a la pausa, Pedro. Tú te diste cuenta primero y así que nos vamos a la pausa conversando con Pedro Salinas, periodista, escritor peruano que ha participado en este encuentro en Flaxo sobre fundamentalismos religiosos, derechos humanos, democracia. La pausa y ya regresamos con él. Pública FM. Síguenos en Twitter. Como @PúblicaFM. En Azuay 105.3. Pública FM. Inicia la publicidad. Continuamos con la actividad número 3. Revisemos y completemos el renglón con la letra que corresponde. Gracias, hijo, por ayudarme a recolectar semillas, cortezas y hojas para mis artesanías. Me gusta mucho acompañarte y conversar contigo, mamá. Es un tiempo para los dos. Porque nunca es tarde para aprender. Pública FM te trae una excelente noticia. La campaña de alfabetización Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, cambia de horario. Desde este lunes 14 de mayo, te esperamos más temprano. Alista tu lápiz y papel y a partir de las 17 horas, continúa aprendiendo. Ahora, en la empresa eléctrica Quito recibes una atención más ágil. Con los nuevos códigos de identificación, el cuentacontrato y el código único eléctrico. Puedes utilizar también el número de cédula o el RUC. Estos datos los encuentras en la parte superior izquierda de tu factura de luz. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. El Cañar 88.9. Pública FM. Termina la publicidad. Búscanos en Facebook
Como Pública FM. Como Pública FM. Regresamos con Palabra Suelta. Sí, estamos de vuelta con Palabra Suelta, conversando este día, lunes 14 de mayo, con el periodista y escritor Pedro Salinas. Él es peruano. Pedro ha participado acá en Quito en un encuentro organizado por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sobre fundamentalismos religiosos, derechos humanos, democracia, un tema súper importante en esta época, por todas las aristas que hay en todo este tema. Pedro, ya decíamos, una también puede ser los prejuicios, ¿no? Las ventajas políticas de lo que llamamos fundamentalismo, y que por este lado del planeta, como ciertas sociedades que no conocemos bien, que no entendemos bien cómo funcionan, las hemos preferido como descalificar, que es lo que suele suceder, ¿no? Cuando no reconoces al otro, lo descalificas, y entonces ese cuidado también a mí me llama la atención, ese cuidado que hay que tener. Pero estos fanatismos religiosos terminan siendo, como tú ya has descrito en Perú con esta organización del sodalicio, terminan siendo verticales, torturadoras y violadoras, no solo como pederastas, sino de derechos humanos, ¿no? Y de todo esto se discutió en Flaxo, de este encuentro. Flaxo lo que ha hecho es esquematizar a base de aristas o tópicos que tienen que ver con el tema. Hoy día, que es el último día del evento, decidieron ellos que Paolo Gas y yo cerremos con esta explicación sobre el caso Sodalicio, sobre esta investigación periodística que hicimos en el Perú, y que en el Perú tuvo el impacto de un meteorito, sí, ¿no? O sea, me imagino. Sin pretenderlo, esta investigación periodística gatilló el mayor escándalo en el que se ha envuelto la Iglesia peruana, la Iglesia Católica peruana en toda su historia. Pero te quiero decir también que ha habido una cierta complicidad mediática, porque hacia acá no ha sido tan grande el escándalo. Quiero decir con eso que ha habido una suerte de encubrimiento, ¿no? Por parte de la prensa ecuatoriana, probablemente, porque usualmente, por ejemplo, cuando ocurrió el caso de Marcial Maciel en México, sí, ¿no? Que para mí es el mayor pederasta que ha parido la Iglesia Católica en América Latina, ¿no es cierto? Un tipo que hizo una fortuna, pero realmente impactante, con miles de vocaciones, con no sé cuántas ramas, Regnum Christi, monjas y qué sé yo. El Sodalicium es una suerte de legionarios de Cristo, pero que coctelea la religión con la política y la guerra y las galaxias, ¿no? Porque cada uno de estos movimientos tiene sus particularidades y sus códigos, sus símbolos. Sí, y sus formas de reclutar gente, porque además todas, curiosamente, apuntan al mismo target, ¿no? Al mismo público, que en el caso del Sodalicium eran chiquillos, adolescentes, blancos, de ojos claros, de buenas familias adineradas, o políticas. Y si tiene las dos cosas, mejor todavía. Porque el Sodalicium, desde el año 71 hasta que ocurre el inicio de esta investigación, que fue hacia finales del 2010, que comenzamos a soltar a partir del 2011 información relevante, soltamos por lo pronto el caso de la doble vida sexual de Germán Doig y sus abusos como depredador aquel que muere sexual, en 2001, aquel que y muere que iba en 2001, a ser canonizado, y que iba a ser el sexto santo peruano y el primer santo del Sodalicio. Todo eso lo comenzamos a soltar a partir del 2011, porque la fuerza de la Iglesia Católica es muy grande en el Perú, y esta gente además, en el caso del Sodalicium, tiene una actitud muy agresiva, porque ellos siempre han ganado todas sus batallas, siempre están acostumbrados al triunfo y a aplastar al enemigo como sea, con su dinero, con su poder y con su llegada. Ellos saben que es muy importante tener los contactos, la llegada a los medios de comunicación. Y cuando te haces agnóstico, sí, yo te decía también un poco más atrás en esta misma conversación, sí, ¿cómo era tu proceso filosófico, humano? Debe haberte también un poco, debe haber sido una guerra interna. No, fue como gradual. Ajá. Porque, a ver, cuando tú sales del Sodalicium hay un trauma, ¿no? En mi caso, me hicieron odiar a mi padre. Llegar a una reconciliación con él tomó un proceso de años. Tú, cuando sales de la burbuja sodalite,
te sientes, aunque no lo expreses, como un marciano que aterriza en el planeta Tierra, en el planeta real, ¿no? En el mundo real. No sabes cómo comportarte porque todos tus amigos ya se alejaron de ti hace años, tu enamorada, vuelves a experimentar relaciones afectivas, sexuales, cuando ya eres un grandulón, un manganzón, como decimos en Lima, ¿no? Donde tú has entrado a una organización cuando tenías 14, 15, 16 y terminas saliendo a los 20 y tantos, otros que han salido a los 30 o a los 40. Tú saliste relativamente temprano. Sí, yo entré como te digo, a los 16 y salí a los 23, 24. 22, casi 23, ¿no? Ajá. Y como te digo, yo entré y fui de la primera jornada que inauguró estas casas de formación, entre comillas, que eran lugares de tortura. Y a la tortura no le decían tortura, le decían órdenes absurdas, que era una manera de quebrar tu voluntad para someterte, sujetarte, porque tú al final de ahí te conviertes en un fanático. Ajá. Por eso cuando a mí me dicen, pero el fundamentalismo solamente en los estados islámicos. No, pues esa es una advertencia. Es Hezbollah, sí. Al-Qaeda, qué sé yo. No. ISIS. Cuando yo he comparado al Sodalicium con ISIS, me dicen, oye, ya, tampoco te pases, estás exagerando, no cargues la tinta. Digo, oye, yo he sido sodalite, yo he vivido en la primera jornada, de sodalites en las casas de formación. A mí me entrenaban como guardaespaldas de Figari porque tenía la paranoia de que alguien quería asesinarlo, un marxista, ajá, un masón, un judío, porque además el Sodalicium no solamente era clasista, elitista, era racista, era misógino, era xenófobo, era antisemita, entre otras ¿Cómo te hacen odiar a tu padre? ¿Qué es lo que empiezan a decirte? Lo que te dice Figari es irreproducible en la radio, digamos, el tema la fraseología virulenta de odio es brutal. Esos son como bullings colectivos que hacen durante una tarde, te centran a ti porque te han hecho test psicológicos, porque la información que tú le has dado a tu confesor y a tu director espiritual no es privada para ellos, la usan en tu contra, te manipulan todo el tiempo y cuando tú tienes toda la presión en contra de la comunidad, es como estas torturas. Estás dentro de una casa de la que no sales. Algunos me dicen, oye, pero imagínate pues a los fuerzas especiales del ejército, no sé, Mossad, qué sé yo, tienen pues este tipo de entrenamientos. Está bien, pero tú hay fines de semana que te vas a tu casa, te emborrachas, sales con una chica, no sé, haces acá cosas libres. Acá estás 24 horas, todos los días, todos los meses, todo el año, y supuestamente ya te han inoculado, si ya estás viviendo en una comunidad sodalite, ya te han inoculado el virus de que tú en la vida has nacido para esto. Tú eres un predestinado a formar parte de una élite divina para cambiar el mundo. Tu vocación es ser sodalite. Si tú te sales del sodalicium vas a ser un traidor. Vas a traicionar no solamente a Dios, sino a tus hermanos sodalites, a Luis Fernando Figari, por supuesto, a la Iglesia, a la Virgen María y a todos los santos y a Germán Doy, que ya tenía trato de santo entonces. A lo que voy es muy complicado cuando te sales procesar ese fanatismo. ¿Y te reconciliaste con tu padre? Sí. ¿Tu padre vive? No, falleció. Ah, qué pena. Falleció. Pero se fue reconciliado contigo, o tú reconciliado. No, sí. Por ese lado, digamos, al final, en mi caso, se cerró un círculo y la cosa acabó bien, pero en lo personal, esta investigación tuvo un costo personal, emocional, muy alto, económico también, ¿no? Porque a través de mi empresa yo he subsidiado esta investigación porque yo no vivo del periodismo. Y ahora dime una cosa, Pedro Salines. Ni tampoco de los libros, ¿no? Pedro Salines, periodista, escritor. ¿Y cómo está el Sodalium? ¿Cómo tengo que decir? Sodalicio o Sodalicium. Sodalicium. Hoy en Perú. ¿Qué ha pasado con esta organización? En términos de imagen está golpeado, está mellado. Ajá.
han dejado de ganar una cantidad importante de dinero porque es un grupo religioso, pero millonario, ¿no es cierto? Ajá. Multimillonario. Tienen negocios de cementerios, de colegios, de universidades, de terrenos. Están haciendo una mini ciudad en el norte del Perú, en Piura, con denuncias muy graves que han hecho Al Jazeera y un periodista de investigación también del norte del país, que ha publicado un libro que se llama El origen de la hidra, en el que, al igual que Al Jazeera, establece una serie, y a través de una serie de fuentes, se ven lazos entre el arzobispo de Piura y Tumbes, que es del Sodalicio, que se llama José Antonio Eguren, y traficante. ¿José Antonio? Eguren. De origen vasco eso, ¿no? Parece, ¿no? Sí, por el apellido. Más italiano, ¿no? Eguren Anselmi. Y que es muy cercano al cardenal y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, que es del Opus Dei, también italiano, Cipriani, pero todo el mundo le dice Cipriani. Y no parece un accidente que haya vinculaciones con el Opus Dei, ¿no? Esa es una relación amical personal, porque el Opus Dei con el Sodalicium son rivales desde los orígenes del Sodalicium, porque como te digo, van al mismo target, al mismo público objetivo. Entonces compiten. Pero en términos de idiosincrasia e ideología, Cipriani, Eguren y el arzobispo de Arequipa, que es una ciudad que está al sur del Perú, en la sierra, Monseñor Javier del Río, que es del grupo de los neocatecumenales, que es otro grupo ultraconservador, enemigo de los movimientos, ¿cómo se llaman?, que buscan la despenalización del aborto tiene posiciones absolutamente rígidas, fanáticas respecto a los métodos de anticoncepción y cosas por el estilo. Ese trío, por ejemplo, son amigos en lo personal. Los tres van a competir por el mismo público, digamos, ¿no? El mismo target. El mismo target. Bueno, pero te decía, había conexión entre este arzobispo con traficantes de tierra, una banda que se llama la Banda de la Gran Cruz, cuyos cabecillas están actualmente presos. O sea, hasta en esas cosas han habido movidas aparentemente por parte del Sodalicium, que, como te digo, es una organización cuyo patrimonio se estima en millones de dólares. Ahora se ve por qué el seminario, nuevamente volviendo al seminario, se llama esto, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la democracia? Correcto. ¿Cómo afecta a los derechos humanos? ¿Cómo trabajarán esos grupos para ir minando a políticos que representen proyectos de poder que a ellos les parezcan horrorosos, espantosos? Claro, pero y acá, adicionalmente, lo preocupante es que la Iglesia Católica como institución, el Vaticano, el propio Papa Francisco en este caso, los avala, los protege, los encubre. Los protege y los avala, como ya lo dijiste, por el solo hecho de que no exista sanción, y es una manera de protección. Así es. Es Pedro Salinas, le reitero, periodista, escritor peruano acá en Ecuador, participando en este encuentro sobre fanatismos religiosos, fundamentalismos religiosos, derechos humanos y democracia. Ahora te voy a hacer escuchar música ecuatoriana, Pedro, ¿no? Me va a encantar. La Toquilla de La Bocina, escuchamos aquí en Palabra Suelta.
estás sola encuentras, dile que sin ella yo no existo, no, porque para el indio basta su bocina que toca en su tumba al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Está lloviendo, estamos grabando, yo advertí, así que cuando sale esto al aire, quizá no llueva, sea una tarde luminosa. Sí. Y tú como peruano... No estoy acostumbrado a la Claro, lluvia. cuando ves llover, ¿sales corriendo o disfrutas? No, digamos, a ver. Te vas y te pones debajo de la lluvia y que te empape esa lluvia. En el Perú tenemos pues una geografía muy particular, Sí, muy sí, diversa. sí, Entonces, Lima está en un desierto y estamos frente al mar y sobre el nivel del mar, ¿no? Cuando tú te vas a Arequipa, al Cusco, a Puno, digamos, subes y todo cambia y ahí sí llueve. Y si te vas a la selva, a la Amazonía, que también compartimos ríos y verdes, ahí también llueve más todavía, ¿no? Así que no es que has venido a descubrir la lluvia. No he descubierto la lluvia, pero claro, un limeño no está acostumbrado. Un limeño no tiene un paraguas en su casa, no tiene un poncho. ¿No tienen de plástico. ustedes sumideros en las calles, por si acaso llueva, como aquí? No, exacto. Entonces, si lloviese, se inunda Lima, pues, porque no hay por dónde... Que de hecho, cuando hemos tenido hace muy poco problemas de inundaciones por las lluvias en la sierra que bajaban por los ríos de Lima, que estaban usualmente secos, que se han desbordado, Lima no estaba preparada para lo que pasó. Por eso que hemos tenido una desgracia nacional, particularmente en la zona norte del país, pero que ha afectado todo el territorio. Y Lima, uno de esos lugares afectados. Mira, está sonando fuerte. Truenos, rayos y centellas. Wow. Sí. Esto en Lima no hay forma pues de que ocurra, ¿no? Pero hay épocas, hay momentos del año donde eso sí, la humedad hay que ser como pescado, casi es el 100%. 99%. Sí. O sea, respiras agua, por alguna razón no tenemos acá branquias en el cuello. Pero sí, te acostumbras también a respirar agua, ¿no? Sí. Ahora... y por más que te abrigues, por más ropa de abrigo que tengas, la humedad se te traspasa. Mete a los huesos. A los huesos. Exacto. Ahora, a Lima, desde Ecuador, hay mucho turismo culinario. La gente va a Lima a comer. Sí. Bueno, eso es una de las cosas que tiene el Perú, que es una maravilla, que la gastronomía en las tres regiones, en la costa, en la sierra y en la selva, que también es variada, es muy rica en los tres sitios. Ahora, yo he estado acá en Quito. Y se come rico también. E Ignacio Medina, que es un crítico gastronómico español que publica en el diario El País, es amigo de Pao, y mío también, pero más de Pao, y a Pao le dio una lista de sitios en Quito para ir a comer. O sea que estamos ahora... haciendo un turismo tour culinario también. Así es, gastronómico en Quito, y la verdad que tienen sitios extraordinarios. Quito, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Cuál? Quito. Es un lugar nuevo, no me preguntes por la dirección, pero se escribe como Quito, pero con U al final. Sí. El dueño y chef se llama Juan Sebastián Pérez, lo conocimos antenoche, bueno, cuando se había grabado, ya ni sé qué día estamos. Nos contó, curiosamente, había estado un año de pasantía en Lima con Virgilio Martínez, que es uno de los chefs más reconocidos del Perú, y
Su menú consiste en 3 cartas donde te ofrece los productos que han sido extraídos de diferentes lugares del Ecuador, y con esos productos te va sacando cosas, ¿no? Ajá. Oye, tienes que ir. Si no conoces, no. Tienes que ir. O sea, realmente es extraordinario, es exquisito el sitio. Es Pedro Salinas, le reitero, y cuando habla de Pao, está hablando de Paola Ugaz, la persona investigadora también con quien escribieron este libro. ¿Cómo era el nombre? Mitad monjes, mitad soldados, y se llama así porque es una frase que no es una frase bíblica, no está inspirada en los jesuitas, como dicen ellos, han dicho ellos tardíamente, sino que es una frase que acuñó José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, un fascista que murió durante la Guerra Civil Española y que era uno de los ídolos de Figari. Muchas de los himnos, de las canciones marciales que tiene el Sualicium están inspiradas en este tipo de marchas, de canciones, y el Cara al Sol, que era el himno que supuestamente el propio José Antonio compuso, se cantaba clandestinamente cuando en grupos cerrados, ¿no? Eso cambió con el tiempo, pero para que tengas una idea de la cosa fascista como era, ¿no? ¿Sientes que tu libro, mitad monje, mitad soldado, escrito con Paola Ugaz, reitero, ha salvado gente? Mira, que tu sobrino se haya salido del Sualicium, yo quiero atribuirlo a esta estampida gradual que se viene produciendo en estos momentos desde el año 2011, que desde que filtramos lo de Germán Doig en los medios de comunicación hasta el día de hoy, no sé cuántos sodálites se han ido, no sé cuánta gente que no tiene que ver con el Sualicium, pero que no conocía este tipo de realidades, ha tomado conocimiento. En mi familia, bueno, mi madre es vive ella, sí. Sí. Y yo en el 2002 escribí una novela que se llamó Mateo 10, que metaforizaba en clave de ficción mi tránsito por el Sualicium, que me convirtió en esos momentos. Tú cuando te vas del Sualicium, te llaman traidor, ajá, o innombrable, ¿no? Ajá. Cuando yo escribí este libro, cuando lo criticas, que no era el primero, en el año 2000 lo había hecho otro periodista que había pasado por el Sualicium, que se llama José Enrique Escardó, y lo calumniaron y lo atacaron durante años, de una manera realmente terrible, ¿no? Terrible, o sea, lo afectaron gravemente en su psique, y lo acosaron, y la revista de su padre la quisieron asfixiar económicamente. Decías, este libro tuyo que me convirtió en enemigo, ¿no? Ajá. Pero a ti no han logrado abatirte, digamos. Bueno, digamos, como te digo, en lo personal han habido muchos golpes emocionales. Económicamente me ha costado, digamos, una cantidad importante de plata, no lo he valorizado, ¿no? No me importa, digamos, porque al final creo que más ha sido el bien que se ha hecho. Y de alguna forma has hecho también justicia mediática, uh-huh, porque dado que la divina y la humana no ha pasado nada, y no creo que pase absolutamente nada, mediáticamente la gente que habló para el libro se ha sentido reivindicada de una u otra forma. ¿Y qué relación hacías con tu madre? Porque estabas hablando de tu libro de ficción. Sí, me sorprendió, porque yo cuando escribí ese libro no lo hice con ánimo de denuncia. Pero claro, contaba cosas terribles, y habían cosas que estaban contadas hasta en clave de humor, ¿no? Porque yo no, hasta ese momento, hasta el año 2002, yo como que no era muy consciente de las cosas terribles que estaba narrando, porque para un sodálite se vuelve normal la tortura, las órdenes absurdas, la obediencia incondicional, la sumisión absoluta, ¿no? Entonces todas las órdenes absurdas que yo describo en el libro, cuando mi madre lo lee, yo la veo de lejos, porque yo tengo una casa en el campo, y estaba leyendo, me acuerdo, en una silla, en el jardín, y de pronto se pone a llorar, ¿no? Leyendo mi novela. Yo pensando que más bien le iba a arrancar sonrisas y hasta quizás una carcajada. Y eso fue fuerte, ¿no? Descubrir
Ya cuando se presentó el libro, un poeta peruano, Antonio Cisneros, que ya falleció, presentó la novela Mateo 10. Y en la presentación, Toño, que era un tipo más con un sentido de humor y sarcasmo muy, muy abusado, dice, de pronto se pone serio y dice, por más clave de humor y de ficción que Pedro trate, digamos, de subrayar, digamos, en que esto es una novela, claramente estamos hablando de la vida de un adolescente que tiene que ver con Pedro y al que le robaron la adolescencia, lo más preciado, la joya más importante que puede tener una persona en su vida. Eso se lo arrancharon y él no se dio cuenta. ¿Y tu madre luego supo convivir con estas revelaciones? Que sí. No, y además cuando yo es que me he metido en esta investigación me ha apoyado, digamos, ¿no? Claro. Valiente, linda mujer, ¿no? Sí, no. Además, la pobre ha sufrido y se ha bancado esta gente que venía a asustarla. ¿Cómo se llama tu mamá? Solo el nombre Roma. de pila. Roma. Ah, mira tú, Roma. ¿Te hiciste psicoanálisis? Sí, claro. Es más, hasta hace muy poco volví a la terapia, al psiquiatra, a la medicación, porque esta investigación te golpea en lo emocional, más aún cuando has formado parte del movimiento, ¿sí? Por un lado, tú tienes que tener un empaque especial para tratar con víctimas o sobrevivientes de abusos sexuales. Yo ese empaque no lo tenía. Creo que es bien difícil que alguien lo tenga. No, o sea, el periodismo no viene en las universidades, en las facultades no te enseñan estas cosas te las dan la experiencia, y con todas las víctimas con las que he hablado, igual todavía me conmueve estar frente a una de estas personas que tienen el coraje de hablar, ¿no? Y tu estilo en mitad monje, mitad soldado es crudo. Bueno, es absolutamente aséptico. Yo relato hechos. Hay 30 testimonios, de los 30 hay 6 víctimas sexuales, 3 son víctimas de Figari, 2 son de Germán Doig y uno de Jeffrey Daniels, un sudárite que fue protegido y encubierto por la organización y hoy vive fugado en los Estados Unidos. De los 30 testimonios, el resto son víctimas de abusos psicológicos y físicos. Casi todos los testimonios están con seudónimo, salvo 3. El de Rocío Figueroa, que fue una fuente importante, curiosamente es la heroína de la historia, una mujer en una historia de hombres, que pertenecía a la rama femenina del Sualicium que se llaman las fraternas, y que fue nuestra fuente, nuestro topo, nuestro contacto dentro de la organización, y que, claro, Rocío ya está fuera de la organización hace mucho rato, rehizo su vida, está fuera del país, en Nueva Zelanda, casada con un neozelandés, feliz de la vida. Ella es una de las 3 personas que... Ella es una de las que pone su nombre, José Enrique Escardó, que fue el primer denunciante en esta... ¿Y quién es la tercera persona? ¿Yo? Tú. No como víctima sexual, pero sí como víctima de abusos psicológicos y físicos. Para mí, que estos malditos rompieran la relación con mi padre es algo que creo que no tiene nombre. No. Pedro, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti, Javier, un gusto y nada, muy contento de haber conversado contigo. Y nosotros también, a pesar de lo crudo y lo revelador que ha resultado en muchísimos aspectos. Para los dos. Para todo el mundo. Pedro Salinas, le reitero, periodista, escritor, a propósito de estos fanatismos religiosos. Nos vamos, siempre agradecemos su compañía. Pásenla bien. Pública FM presentó Palabra Suelta. Conducción, Javier Lazo. Pública FM 022-5069-47 022-5069-47